New Deal de Roosevelt. Hay una elasticidad que va 10% más en infraestructura, 3% del Producto Bruto, y por consiguiente una tendencia al 2% de crecimiento del empleo. Es el mejor instrumento para derrotar la miseria, la pobreza, y para hacer inclusión, no con regalos ni propina, inclusión de verdad. Cuando usted electrifica un pueblo, y hemos electrificado 15.000, eso no es lo claro en este tiempo, pero hemos electrificado 15.000, lo que significa varios millones de peruanos que ahora pueden leer sus hijos, trabajar ellos con máquinas eléctricas, guardar los que producen frutos en frío, sus productos, etcétera, etcétera. Ya esto lo he dicho muchas veces. Pero ese Producto Bruto que viene de abajo también es importante, porque son millones de personas. Igual el agua potable, 10.500 kilómetros de asfaltado de carreteras, a ver quién gana de esa marca. Yo escucho, hay palabras, menos, a veces adjetivos, más hay insultos. Yo estoy ya 40 años en la vida política, entonces nada más espero el final de los 5 años para ver, ¿hiciste más de 10.500 kilómetros de carretera asfaltada? ¿Hiciste más de 15.000 pueblos electrificados? ¿Hiciste más de 2.240 esquemas de agua potable para 4 millones de personas? Y nos veremos. Es la hora de la verdad, el juicio final ese. Juicio final de los pueblos, pero no me hagas truco de quedarte, pues. Entonces, estos son los instrumentos por los que, si yo fuera empresario, me gustaría hacer, obviamente, también. Yo diría, ¿a qué país voy a invertir? ¿Este tiene tal nivel de apertura? ¿Este tiene tal nivel de infraestructura en ejecución? ¿Este tiene tal estabilidad económica respecto de su burocracia? Estos son los criterios fundamentales. Pero hay uno adicional, o dos adicionales, sin mencionar el asistencialismo, que es tan dramático. Cuando usted ve un país donde se destina la mayor parte del presupuesto a hacer los regalos y los Papá Noeles que van por la calle entregando cosas, solo deben ir una vez al año, pero no todo el año. Y se invierte el rol de Papá Noel. Entonces uno ve a qué país debe orientar sus recursos, el nivel de la deuda. Un país que estatiza, que controla precios, que no tiene inversiones, termina endeudadísimo. Argentina tiene una deuda en este momento cercana o tal vez superior a 200.000 millones de dólares. Y eso es porque no tiene impulso siendo lo que es, por Dios. Tantas veces me he preguntado, me hubiera gustado ser político allá. ¿Qué país de la peor crisis rebota? Porque tiene país, tiene soya, le da decenas de miles de millones, la salvación del momento. Como dicen ellos, el agujero del mate. Encontraron la receta mágica, el agujero del mate, ¿no? Y entonces están confiados en eso, pero todo puede pasar en el mundo. Y no debe usted abusar de la ideología. Y un criterio fundamental, si ustedes tienen que hacer inversión, es ¿cuánto tiene de orientación al Asia el país a donde va? Esto es esencial. Porque todos los estudiosos y las instituciones coinciden en algo, mutatis mutandis, algunos más, algunos menos, pero dicen con claridad que hacia el 2030, por ejemplo, China habrá consolidado unos 800 millones de personas con capacidad adquisitiva de clase media. China ya tiene en este momento 831.000 el año pasado, declarados. 831.000 personas con más de $1 millón. Atención. 161 ciudades de más de 1 millón de habitantes. El año pasado estaban en construcción 97 aeropuertos y ya terminaron el tren bala París-Shanghai. Es una inversión extraordinaria y que acorta el mundo. Entonces, China va a ser un destino enorme y no repitan. Una vez llegó una persona
Me dijo, China ya fue, tiene problemas. Por favor, China es hace 2500 años. Y en este momento aplica, y esto se lo transfiero porque en poco publicaré un libro que se llama Confucio y la globalización. Me ha obligado a estudiar historia china, y Confucio, y los neoconfucianos, etc. Porque aplica el pensamiento confuciano. Deng Xiaoping es en el fondo un enorme confuciano de este tiempo. Defiende la libertad, defiende la propiedad privada, defiende que el Estado no tenga monopolios. Y añadió algo, en cuarto lugar, abrió China al mundo, que eso no hacían los confucianos. Y ha puesto al mundo de rodillas. Y lo seguirá poniendo por largo plazo. De manera que el que no se orienta a comerciar con este gigante está dando las espaldas al futuro. Dice el Hong Kong Shanghai Bank, o dice el Banco Mundial también, que hacia el 2050 un grupo de países, entre los que está China, Indonesia, India y ponen Brasil, pero parece que no han estudiado bien, y otros 3 van a pesar mucho más que los 7 grandes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, etc. Van a pesar 50% más, esa es la velocidad, y en paridad de poder adquisitivo 75% más. Ese es un elemento que a veces olvidamos, la paridad del poder adquisitivo. China, a la velocidad que va, dice Jung Eun Kim, que hay que estudiar, una coreana especialista en la proyección china y el consumo chino, consumirá dentro de apenas 20 años un adicional de 8 millones de toneladas de carne. ¿Quién se las va a vender? Si la relación per cápita tierra-agua de China es inferior a la nuestra, muy inferior, y a la de Colombia y a la de Chile. 8 millones de toneladas adicionales por año de carne, 40 millones de toneladas de vegetales, 12 millones de fruta adicional y 23 millones de productos marinos, que es lo que más comen. ¿Quién lo va a proveer? Estamos aquí. O Brasil tiene unas fletes, salvo que usted use dirigibles muy baratos para llevar eso hasta el Brasil. Es muy importante por eso este frente pacífico de México, Colombia, Perú, porque entre otras razones tiene una conexión de estacionalidad climática que le permite a Chile entrar primero con las uvas a China y luego entramos nosotros, y cuando desarrolle uvas Colombia, y sucesivamente. De manera que un buen empresario no invierte en Chile y Perú, debe invertir en Chile, Perú y Colombia a la vez. Ese es el secreto del futuro. Si estamos asociados a crecer con el Asia, hay que utilizar la cadena de valor y la cadena de clima de los países de la Alianza del Pacífico. Por eso se me ocurrió la Alianza del Pacífico. No solo para intercambiar las bolsas o hacer interinversión, no. Es un hecho geográfico continuo. Que tiene 40% menos de flete, para contestar, o Brasil, o más grande, el más caro en flete. Entonces, ese es uno de los elementos esenciales para ver cómo un país está creciendo, si es que está orientándose al mercado asiático. Con todo mi respeto, Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia, lo sabemos. Entonces, Estados Unidos y el Asia. Ese es el destino. Nuestra vieja querida llamada Europa se demorará unos 10 años en salir de las exageraciones que he mencionado en el caso español. Cuando eligieron a François Hollande, mi viejo amigo, yo decía, mejor no hable. Decía, vamos a enfrentar a Merkel con una política, y se compró el libreto de mi amigo también, Joseph Stiglitz, el premio Nobel. Y yo discutí con él en el Vaticano, con Stiglitz, delante de los cardenales, que echaban cruces. Porque digo, explíqueme cómo sale Europa de la deuda endeudándose más. No lo entiendo. Una política de expansión productiva para Europa, endeudándose más. ¿Y quién le va a prestar? ¿Es elemental? Cualquier banquero pregunta cuál es la tasa del rating de endeudamiento. Dice, a este no le presto, prefiero prestarle al Perú, que no tiene deuda.
porque entre otras cosas nosotros logramos, dos gobiernos, reducir el servicio y el monto de la deuda. En mi primer gobierno la deuda era el 70% del Producto Bruto Interno. En el segundo gobierno la dejamos en el 13% del Producto Bruto. Y en este momento representa el 10% del presupuesto nacional de su servicio. Me pareció una exageración tomar un poco de divisas de libre disposición y pagar la deuda total. ¿Para qué? Si podemos negociar relanzamientos de esa deuda a mejores precios, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que todos estos criterios son los que marcan qué países avanzan y qué países se quedan en el equilibrismo del retroceso, sin alusión ninguna a nadie. Pero hay un elemento adicional, porque no solo de pan vive el hombre, de economía, esto. También la política, que es su palabra, que es su voluntad, que es su relación social permanente. Y hay un criterio básico. Donde hay democracia serena y racional, además de los otros criterios, de apertura, de infraestructura, de estabilidad, de Asia, etc. Si hay democracia racional, el país es un cohete hacia el futuro. Si retrocedemos a la democracia instintivo-agresiva, de lenguaje confrontacional, ricos contra pobres, empresarios panzones contra obreros pobres, extranjeros contra nacionales, blancos contra negros también, ¿por qué no? Si retrocedemos a ese tipo de lenguaje, entonces vamos a tener una confusión instintiva de confrontaciones y sospechas dentro de la sociedad. Y eso detendrá cualquier esfuerzo económico. Y ciertamente, desde fuera se verá al país como un país no viable para el desarrollo y para la inversión. De manera que la serenidad, yo soy bueno para hacer discursos, ¿cómo no? Pero no me gusta mover instintos que los mueva Hitler, odios, primitivos. El buen discurso debe ser el que motive ideas, el que promueva confianzas y el que muestre caminos. Y yo creo que una democracia serena es la corona de todo lo que hemos mencionado como criterios de crecimiento. Y desearía firmemente que en nuestro país haya menos confrontación, haya un lenguaje menos instintivo, que haya más serenidad. Dicen que los psiquiatras, en este caso los gobernantes que hemos sido, que seremos, los que somos, tienen que pasar siempre a su vez por otro psiquiatra para no tener una relación que dicen de rapport, de dominación sobre su paciente. Tienen que someterse también ellos al banquillo. Yo creo que un gobernante debe someterse a la serenidad, debe someterse a la paciencia. La vida es larga. He visto pasar mi entierro. En el año 90 vi pasar un entierro. Estoy enterrando a la García, mira. Yo tengo fe y confianza y paciencia. Hubiera hecho cualquier locura si no hubiera tenido paciencia. Ahora vuelvo a tener paciencia, pero la recomiendo también. No se apresure, no se acelere. No es por el camino de manipular las cosas y controlar los precios que usted puede. No, confíe. Si usted logra que el Perú crezca más de 8%, que sí se puede hacer, usted tendrá un largo camino hacia adelante y será bendito por los hogares del Perú. Pero para eso necesita hacer lo que hizo China. Abra usted las puertas, que venga el capital, que venga la tecnología, la más alta y desarrollada máquina. Deng Xiaoping decía, abramos las puertas, queremos computadoras, ¿por qué tenemos que contar con los dedos de la mano los chinos? Nosotros tenemos que ir hacia la modernidad. ¿Y cómo se va convocando? ¿Pero en qué temas? El tema minero es un tema importante para la patria. Por cada $1.000 millones de dólares invertidos en minas, 650 se invierten en metalmecánica, en madera, en transporte, en alimentación, durante la fase constructiva. Después se pagan los impuestos. Y hace 2 años teníamos oportunidad de tener varios proyectos mineros, no solo Conga, varios proyectos mineros. Hoy día, que la libra de cobre, o por lo menos ayer estuvo en 3.08 y abandonó el sueño de los $4 por libra.
comienza a bajar el ímpetu de los inversionistas. ¿Y por qué no logramos esa inversión hace 2 años? ¿Cuánto hubiéramos ganado? Avanzando en el trabajo. ¿Cuántos miles o cientos de miles de peruanos estarían trabajando en esos proyectos? Eso se perdió por demoras, por recelos ideológicos. Es lamentable, pero ya hemos perdido. Y el tema del gran gasoducto, donde Brasil tenía interés con sus empresas y tenía los recursos hace 3 años para hacer el gran gasoducto que descentralizara y enriqueciera el sur de Perú. Ahora Brasil, con toda razón, ante sus problemas económicos, convoca el capital de sus empresas para sus inversiones petroleras offshore en Sao Paulo, etcétera, con Petrobras. Y ese dinero ya no viene acá. ¿Y serán defraudados los pueblos del sur? Nosotros necesitamos multiplicar nuestros proyectos de alto rendimiento y de gran inversión, como el túnel de Ticlio. Nos olvidamos. No sé qué pasó, comenzamos a pensar en pequeño. ¿Por qué abandonar un proyecto tan importante como el túnel de Ticlio? Me he vuelto un experto en energía hidráulica, porque he tenido que ir a defender y sostener la necesidad de unas hidráulicas en Chile. Yo pienso en América, yo soy integracionista, pero no pienso solo en mi bandera, mi Perú, no. Dejaría de ser lo que yo mismo propongo, integración. Necesitamos un país más sólido al sur, más fuerte, y que nadie se interponga en nuestra relación. Ahí va mi pedido a la Corte de la Haya. Que nadie se interponga. Ningún otro país, digo. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, enormes cantidades de energía. ¿Sabe cuántos megavatios podrían hacerse con lo que conocemos en este momento? Ahora, en los próximos 10 años, podría desarrollar 58.000 megavatios, 58 mantaros. Eso es lo que hay como potencial de caída, sin pensar en darle nuevo uso a esa agua. Solamente en el área del Marañón y del Pongo de Rentema tenemos 8.000 megavatios. Solamente en Yuta, Yuclia, que son pequeños, tenemos 500 megavatios, 470. Paquizapango, la curva de la guitarra. Todo eso hay que ponerlo en evidencia ante este capital que se está yendo de España. Venga, señor, aquí le garantizamos que, como va a seguir creciendo el Perú, y además le puede vender a Ecuador energía, nosotros tenemos rentabilidad suficiente. Traiga las máquinas de trabajo a los peruanos y ponga a este país en la potencia que necesita. Entonces, minas, gasoducto surandino, cantidad de hidroeléctricas que pocos países tienen. Todo eso, no sé, yo lo hubiera puesto en remate desde el primer día. Y no para que el Estado lo haga. Entonces, ¿y con qué hago? Es decir, para comprar la papilla, ¿cuántos pueblos voy a dejar sin electricidad que pudieran haber tenido? ¿Cuántos hospitales dejaré de hacer en cada una de las provincias a las que ofrecía hacer un gran hospital en cada provincia? Si tengo capital en el mundo que puede hacer eso, y tengo organismos reguladores, y tengo leyes laborales, y tengo leyes medioambientales, y es rentable el país. Hay una enorme cantidad de proyectos que podemos poner en marcha para convocar el capital mundial y crecer a más del 8,5%. Estoy convencido, si no, no lo diría. Ya hubiera comenzado a hacer la segunda línea del tren eléctrico de este a oeste. ¿Qué estamos esperando? Por todas estas razones, quería, amigos y amigas, confirmarles, y tengo finalmente confianza en el Perú. Yo creo en el peso y la primacía de la realidad. Los seres humanos proponemos, soñamos, ansiamos, pero la realidad nos va poniendo las andaderas y el camino. Y estoy seguro que el rol de las instituciones es orientar al gobierno. No hay que confundir, la frase no es mía, es de David Easton, famoso politólogo norteamericano, que escribió El sistema político. Y lo primero que dice es, el sistema político no son las instituciones gubernativas del presidente del parlamento, esas son instituciones gubernativas.
El sistema político es el conjunto de elementos políticos que tiene cada institución. La CEAL tiene una faceta política. La CONFIEP, únanse por Dios, tiene una faceta política. Cada grupo de lo que llaman sociedad civil o empresarial tiene una faceta política. Y las instituciones gubernativas no pueden hacer lo que les da la gana si el resto del sistema político, las instituciones, se ponen de acuerdo en decir que ese no es el camino. Pobres y ricos. Esa es nuestra obligación. No limitarnos a ver qué dicen los líderes políticos. Y cuando los apalean, guardar silencio y no lo conozco. Que me ha pasado. Sino actuar. Este es un momento de inmensa trascendencia. Comencé diciendo, ¿profundizamos o retrocedemos? Tengo fe en que profundizando vamos a dar muchísimo más trabajo, bienestar, riqueza al país. Y los invoco y los convoco a actuar. Después, no nos quejemos. Ya hemos visto experiencias en las cuales se aprovechan del silencio y de la cautela de las personas para generar procesos que después terminan siendo gravosos y dramáticos para toda la sociedad. Yo les agradezco mucho esta invitación y les agradezco que estén aquí y estoy seguro que sabrán enarbolar las banderas del progreso y de la modernidad. Muchas gracias. Quería preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser el rol de los empresarios de América Latina para la integración y cómo cree que influyen las multilatinas en este proceso? Le adelanto, aquí hay invitados de inicial de más de 10 países, incluyendo el país. Yo creo que la perspectiva de la inversión para fortalecer la integración es fundamental, es decir, convertir nuestra inversión en un agente de integración que es un círculo virtuoso. En la medida en que impulso la integración haciendo inversiones, lo mencioné hace un momento, agroexportadoras en Chile, Perú, Colombia, a la vez, solo asociados, pero a la vez, me beneficio yo con los mercados sucesivos, pero al mismo tiempo fortalezco la lógica de la integración. Eso es uno, si soy una gran empresa que puede invertir a la vez en 3 o 4 países. De lo contrario, hacer la interinversión que entre nuestros países es creciente y avanza felizmente, que es cruzar inversiones. Me complace mucho cada vez que he viajado a Colombia o a Chile verificar cómo hay cada vez más empresarios, algunos grandes, pero muchos medianos, sin mucho conocimiento de nosotros, que están entrando a los mercados chilenos y colombianos. Y eso me enorgullece porque significa que así como vienen grandes capitales de esos países, nosotros correspondemos exportando lo nuestro y además estableciendo industrias allá. Yo creo que tenemos, lo decía ante la Federación de Textileros de Medellín hace un tiempo, eran los pequeños, los micro y los grandes textileros de Colombia, 3.000 personas en Medellín, con el presidente Santos, que no deberían tener miedo ni del mercado chino, ni del mercado indio, sino que deberían vincularse y asociarse en cadena productiva con nuestros productores textiles, que en varios rubros distintos, ese es un mercado muy selectivo, muy especializado. En varios rubros el Perú tiene más profundidad de mercados y más especialización. Entonces nosotros deberíamos articular nuestras empresas para vender el paquete de diferentes temas. Yo creo que la empresa tiene un rol esencial por esos dos caminos, o además por sus relaciones extra América Latina, para convocar el capital de otras zonas del mundo. Les vuelvo a decir que en este momento jamás ha existido tal masa de liquidez y tal velocidad de desplazamiento de la liquidez
como la que hay ahora. Si nosotros no la aprovechamos es porque somos malos empresarios. Así como hay malos gobernantes, hay malos empresarios también. Entonces yo lo requiero a estudiar esto y atentamente ver de qué manera traemos más recursos del extranjero donde se está desinvirtiendo al revés de lo que necesitamos. Quería pedirle al presidente que nos aclare, hablamos hace un rato de afuera, de cómo nació la idea del Acuerdo del Pacífico. Sin embargo, quisiera que aclare que no se trata de un tema político, ideológico, de los de la derecha versus la izquierda. Muchos países han dicho, bueno, esto es algo anti-algo. ¿O fuera clara esa parte? Mire, yo no le doy tanta importancia al ALBA para comenzar. Organizar un grupo de países para que esté contra el ALBA se cae sola y a pedazos. No necesita usted organizar nada. Y además, ¿para qué comprometerse en una lucha? ¿Cuál es el sentido? No tiene ninguna importancia ni ningún objetivo. Además, creo en la soberanía de los pueblos. Sí, me duele el fraude perpetrado en Venezuela. Me duele la manipulación de los poderes y el continuismo. Me duele como demócrata. Pero confío en que el pueblo tarde o temprano expulsará a los usurpadores. Confío. De manera que no organizo un ejército trinacional para ir a Venezuela. No. Simplemente confío que el error conduce al fracaso y el fracaso a la expulsión del poder. En cambio, si usted escoge el desarrollo, escoge el empleo, escoge la inversión, se une a los capaces y a los poderosos del mundo después, usted garantiza estabilidad y garantiza éxito. De manera que en ningún momento planteamos, vamos a hacer esto. Obviamente, sobre el mapa ya aparece lo que he dicho, una continuidad geográfico-estacional. En segundo lugar, por feliz coincidencia, todos teníamos tratados de libre comercio con los Estados Unidos y estábamos buscando hacerlo con la China. Ya el Perú lo tenía, y Chile también. Y los resultados de ese comercio garantizaban éxito en nuestro desarrollo económico. Entonces, teniendo esos puntos en común y muchos otros, además de ser, y last but not least, además de ser demócratas, que es importante, ¿no? También, ojo a los empresarios, a veces hay mercantilistas que negocian con quien tenga el gobierno. Hay que cuidar de negociar con los gobiernos democráticos, ¿no? A veces hay gobiernos que se aprovechan para hacer pillerillas de algunos malos empresarios, mercantilistas. Pero Chile es una democracia ejemplar. Yo ayer les decía, en una gran asamblea, ministros incluidos, cómo me admira el nivel de serenidad que tiene la democracia chilena. Están en víspera de elecciones. Tienen conflictos evidentes. Todos quieren alcanzar el poder y es su derecho. Yo no tiro la primera piedra por eso. Pero lo conducen de una manera reflexiva, serena y racional. Sin matarse unos a otros o acuchillarse o exterminar al de más allá. Es una democracia serena. Colombia, a pesar de los inmensos problemas de recuperación de territorio y soberanía que tiene con la guerrilla, y a pesar del conflicto lamentable entre sus dos más grandes personalidades en este momento, el presidente Uribe y el presidente Santos, que ojalá llegue a buen término, a pesar de eso mantiene una democracia sistémica, una democracia conjunta. Y yo creo que nuestro país, por lo menos me empeñé en eso. Recibí de Fernando Belaúnde, que fue presidente de nuestra patria 2 veces también, un lindo mensaje un día de dificultades. Fue y me dijo, oiga, lo primero que tiene que hacer un presidente demócrata es recibir el poder a través de elecciones limpias y entregar el poder al que venga a través de elecciones limpias. Esa es su primera obligación. Sigo creyéndolo. Y tenemos un presidente elegido en elecciones limpias, actualmente. Y espero que él a su vez cumpla y reciba el mandato que yo recibí de Fernando Belaúnde. Pero por todas esas razones creo que formamos un bello equipo. La presencia del presidente Peña Nieto, dejando en claro que he sido y soy muy amigo. El presidente Calderón me parece un hombre moderno, pero Peña Nieto ha entrado con un impulso que de verdad
me llama a, de alguna manera, coparticipar en su esfuerzo, porque en verdad Peña Nieto está haciendo cosas importantísimas en México. Mucho hablamos, por ejemplo, con el presidente Calderón, que una de las formas de acción de equilibrio del gobierno es fomentar la educación, que es la mejor asignadora de justicia social. Acá hay personas que tienen muchísimo dinero, pero a veces aparece alguien que, como Bill Gates, sin un centavo de origen, pero mucha neurona, y convierte todo eso en más dinero que cualquiera. Entonces, la educación, y además la estructura de la constancia y la atención cerebral, son una asignación de riqueza y de justicia social enorme. Entonces yo le decía, mira, aquí estamos haciendo este esfuerzo, tenemos bloqueos, tenemos sindicatos, resistencias, pero mal que bien, la sociedad lo ha comprendido y venimos empujando en el buen sentido de la historia. Y él estaba de acuerdo, pero noté que tenía, no sé, mucha resistencia a confrontar el sindicato. Bueno, el presidente Peña Nieto vino y en un día, por lo menos hasta ahora, yo sé que hay, esta mañana había unas marchas en Sonora, están ahí marchando todavía algunos maestros, pero yo creo que él le puso el cascabel al gato. De verdad me saco el sombrero. Y además democráticamente, porque no creo que sea eso una triquiñuela para exterminar una adversaria, ¿no? Que era visible y público que había irregularidades enormes. Entonces, la presencia de Peña Nieto creo que nos va a arrastrar, si profundizamos la Alianza del Pacífico, con más velocidad. Y ojalá él compense las dudas. He visto una buena foto del presidente Humala con Peña Nieto, me pareció muy bien, porque Peña Nieto es un hombre de futuro y de progreso. Creo que va a tomar esa bandera con mucha fuerza. Vamos a tener en la Alianza del Pacífico algunas modificaciones en cuanto a estilos personales. Se piensa, por lo menos los analistas lo dicen, que Michelle volverá a ser presidenta de Chile. Magnífico. Ese es un cambio de estilo personal. Nosotros tenemos el nuestro. Pero confío en que el presidente Santos y Peña Nieto van a impulsar por el buen camino la Alianza del Pacífico. Y hay que hacerla cuanto antes irreversible. En Cali va a haber la reunión y van a participar también los grupos, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Hay que estimular a nuestros gobernantes para que firmen los documentos, hagan irreversible todo aquello que nos une y nos hace transparentes, porque eso también va marcando el camino, el sendero por el cual debemos transitar, en el buen sentido, al crecimiento. Una última pregunta. ¿Qué tan importante o cuál es la explicación del interés que tiene ahora, Europa en hacer un acercamiento hacia América Latina? Y empezó con Norteamérica. ¿Cómo ve ese acercamiento? La primera pregunta es ¿cuál Europa? Porque que yo sepa, Europa hay que ponerle unos, ¿cómo le llaman? Guillemet, unas comillas, ¿no? ¿Existe Europa? Primera pregunta. Entre lo que piensa Angela y lo que está esperando Rubalcaba o Pepe Grillo en Italia, etcétera, hay una enorme diferencia. Afortunadamente Angela todavía mantiene el timón del barco. Estoy seguro que va por el buen sentido. Pero Europa está muy desordenada, ha sido muy mal educada, muy engreída, es como un niño engreído, al que se le ha dado demasiado y cuando se le intenta corregir algo genera una reacción hipertrófica. Y es verdad que, como allá en España decían, café para todos, para justificar el gasto para todos. Bueno, pero se olvidaron de decir, y el café hay que pagarlo. Y el pago significa devolver algo del café que se tomó. Es como cuando uno estatiza una empresa, controla los precios del gas hasta la elección y al día siguiente de la elección alguien tiene que pagar el déficit de la empresa. Habrá que subir los impuestos, habrá que subir el precio del gas más, etcétera, ¿no? Esa es una vieja receta que ya conocemos. La economía no perdona, la economía no tiene secretos que alguien haya descubierto.
Entonces, Europa en este momento se debate en esa confusión. Europa, a ver, el meollo, el sentido de mi libro Confucio y la globalización, es que nuestro razonamiento, observen bien lo siguiente, nosotros tenemos un Dios creador, los chinos no tienen un Dios creador, tienen la naturaleza. En segundo lugar, nosotros desconfiamos del Padre, como Zeus que mató a su padre y como Freud que nos ha enseñado a nuestro complejo edípico. Los chinos no tienen eso, ellos tienen por obligación connatural adorar y defender al Padre. Alguna vez yo le pregunté a un amigo chino, tengo muchos allá, oye, ¿y tu papá? ¿De qué vive? ¿Cómo de qué vive? Yo lo mantengo. Sería un deshonor para mí que mi padre saliera a pedirle al Estado una pensión. Yo lo mantengo. Entonces, para ella es un elemento esencial. Entonces no hay conflicto padre-hijo, por consiguiente hay menos conflicto individuo-gobierno. Y como no tienen Dios creador, no tienen que buscar el origen de las cosas y cómo volver al origen de las cosas, del paraíso terrenal al paraíso futuro del perdón, o del comunismo primitivo al comunismo científico, como quieran, es lo mismo. Nosotros tenemos una relación conflictual con nuestra realidad y al mismo tiempo tenemos una relación de argumento socrático contradictorio. El chino no. Entonces, yo lo que creo es que por estas razones de fondo, de personalidad básica o de civilización, los chinos están más adecuados, y por su lenguaje pictográfico, logográfico, que es diferente al alfabético, a ver si no me costó trabajo desarrollar ese capítulo, ellos encajan mejor con el razonamiento en red y con la economía en red sin centro que en este momento caracteriza el mundo. Entonces vamos a tener una presencia china. Yo lo que digo es, este vaso chino se parece a este vaso hecho en Bolivia. Pero este vaso trae atrás una civilización y una cantidad de producción que se explica por esa civilización que lo hace diferente a este vaso. Si usted no entiende las esencias civilizacionales y culturales que hay detrás de un objeto, cree que es un intercambio de objetos y está totalmente equivocado. Entonces los occidentales dicen, no, porque China, dentro de un tiempo nomás, así dicen, ya va a tener problemas de sindicatos, de parlamentos que se van a enfrentar peleándose entre ellos. Les digo, oye, tonto, ¿tú no te das cuenta que eso es bien difícil, que China se contagie de ti, que no eres nada? Lo que ha ocurrido es que China ya te contagió con su austeridad. ¿Qué están haciendo en Europa en este momento? Están haciendo austeridad, están retrocediendo hacia la disciplina laboral, hacia el orden político, a la fuerza. ¿Qué es el orden de estilo chino? Antes que China se contagie de nosotros, ya nos contagió. Y nos contagió, primero, por su enorme competitividad y capacidad, pero en segundo lugar, porque sus principios resultan ser más interesantes que los que hemos predicado desde... Miren, en dos palabras, toda la filosofía occidental se sustenta en una alegoría, en una bella historia gráfica. Los sujetos dentro de la caverna que ven fuera sombras y tienen que luchar para interpretar si esas sombras son la realidad y cómo son. Y hay muchas teorías interpretando esas sombras. Ese es el pensamiento occidental. Los chinos están fuera de la caverna, nunca se han planteado estar dentro de una caverna, están en la naturaleza. Por consiguiente, en el tiempo que nosotros elucubramos y especulamos, los chinos están produciendo. Es así. En dos palabras, estamos fritos. Salvo que aprendamos la filosofía para tratar con los chinos. Bueno, compren mi libro y sabrán. Gracias. Voy a pedirle a Inco Blogger de Brasil que me acompañe, Maguines de México. Queremos darle entrega a un premio muy selecto que el CEAL con mucho detenimiento estudia quién debe ser el latinoamericano a quien se lo entregamos y se lo merece. No me cupo ninguna duda, a mí
y a los miembros de la Junta Directiva, después de escucharlo en Ecuador, de que usted es una persona influyente que está haciendo los pasos, y hizo los pasos, y sigue haciendo los pasos necesarios para lograr la verdadera integración latinoamericana. Con mucho honor y mucho orgullo, le entregamos este año el premio a la integración del CEDAW. Una vela que hará andar la nave de la integración. Bueno, agradecemos al doctor Alan García por tan interesante exposición y el honor de habernos distinguido. Buenas tardes, encantado. Gracias, muy amable. ¡Hola! Todo bien. Por el momento, nunca se sabe. Chao, Juan Francisco. Chao. Hasta luego. Ya he hablado suficiente, gracias. Pero presidente, usted ha dicho a un diario chileno que no descartaría postular al 2016 si no se